generación, ¿sí? Nacidos más o menos en las puertas de la democracia, en la década del 80, y cuando se armó los pliegues del pasado acá en el Conti, conversando con mi viejo, que es el fotógrafo de la muestra, él me proponía una mesa, que finalmente es esta mesa, un evento, con una pregunta que tiene que ver con cómo vemos nosotros estas fotos. ¿Qué nos pasa a nosotros al ver estas fotos? ¿Y qué nos pasa al ver estas fotos hoy? ¿No? En un hoy, por supuesto, que va cambiando, pero bueno, que tiene que ver también con qué nos pasa al ver las fotos hoy, con las edades que tenemos y el momento de la vida en que estamos, y por supuesto el momento de la vida del país y del mundo y demás. Y entonces, a partir de esa pregunta, lo que nos pusimos primero, bueno, a buscar, a armar un grupo, a pensar, a conversar y a pensar cómo contar qué vemos en estas fotos, qué nos resuena a nosotros al recorrer esta exposición, cuáles son los pliegues del pasado en donde hacemos también de alguna manera pliegues de nuestro propio pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. Y a partir de ahí se nos ocurrió una dinámica muy sencilla que permitiera organizar de alguna manera un encuentro, porque digo, quizás esto más que una mesa, más que una exposición, nos interesa pensarlo como un encuentro, ¿no? Que lo es también siempre cualquier evento en una muestra. Y pensamos, en primer lugar, que estuviera constituido por historias, por narraciones, por relatos, ¿no? La memoria tiene mucho que ver con los relatos, con el acto de contar, y en los relatos lo que se pone en juego tiene que ver mucho con lo sensible, con lo singular, con lo subjetivo, ¿no? En la historia de cada persona y en el momento ese, ¿no?, de la transmisión y de la conversación. Y pensamos también como una manera de organizar, arbitraria, por supuesto, porque deja cosas afuera, pero una forma posible, elegir cada uno, una foto y a partir de ahí contar algo que esa foto nos dispara, ¿sí? Entonces, lo que les vamos a proponer ahora es, ahora en un ratito, pararnos y ya prescindiendo del micrófono y confiando también, ¿no?, en lo que la voz humana trae al contar sin ningún artefacto técnico y escuchando ahí en las historias junto a las fotos, ¿sí? Vamos a ir recorriendo algunos lugares de la muestra de la mano de estas historias que tienen que ver con lo que a nuestra generación, o bueno, algunas personas de nuestra generación que somos quienes estamos acá, pero que de alguna manera sentimos también representativa de muchas otras y muchos otros que no están acá, pero que también compartimos, creo, una manera de pensar y de sentir la historia y el presente. Vamos a ir recorriendo algunos lugares de la muestra, contando estas cosas y luego vamos a volver acá para ahí sí abrir un diálogo, un ida y vuelta, con cosas que seguramente queden picando, queden dando vueltas a partir de estas historias. Así que, para empezar, Juli, te propongo si querés arrancar acá y de acá, cuando vos quieras, nos paramos y vamos camino hacia la derecha. Hola, ahí se escucha, sí. Sí. Bueno, soy Julieta. Primero agradecer a Martín esta invitación. Ya fue muy conmovedor para mí venir cuando vinimos juntos a recorrerla, a elegir una foto desde lo que nos pasaba la primera vez que estábamos acá. Siempre es muy transformador venir a este lugar de por sí. Y venir a la muestra fue movilizante. Bueno, traje mi libretita. Fue movilizante también y fue difícil elegir una.
pasó algo cuando estuve la primera recorrida, que fue que me conmovió algo de la mirada del amigo, ¿no? Un amigo mirando a otros amigos, y fui haciendo como ese recorte de pensar y elegir ese recorrido en que los amigos no se están dando cuenta que el amigo lo está mirando y está capturando ese momento, ese instante. Andá a saber para qué. Y entonces me puse a pensar un poco en eso, algo muy simple. Yo soy directora de teatro, con lo cual la mirada es algo con lo que estoy vinculada todo el tiempo. Mirar escenas es algo que me apasiona, ver escenas, ver situaciones, ver instantes, hacer algo con eso, también sin saber muy bien para qué, pero hacerlo porque es transformador, como me da la sensación que es este espacio. Y bueno, entonces elegí una foto que si quieren la vamos a ver, que está acá. Que es esta. Y me puse a pensar un poco, bueno, es esta que estaba peleada con esta, así que puedo hacer un poco de trampa. Bueno, me puse a buscar algunas definiciones, pensar qué era mirar, fijar la vista en un objeto, aplicando justamente la atención, observar acciones, apreciar, atender, estimar, atribuir valor a algo, ver, percibir con inteligencia algo, comprenderlo, percibir con los ojos mediante la visión de la luz, bueno, y así. Busqué qué era la fotografía y encontré algo, el arte y la técnica de capturar, obtener, retratar la realidad con la implementación y el uso de una cámara fotográfica. Y un poco todo eso me hacía pensar en esa mirada sobre la amistad, en pensar hoy qué estamos mirando, qué estamos mirando de nuestro presente. Creo que también somos una generación que la amistad es una red que coincidíamos un poco y circulaba, una red que nos sostiene. Pensaba qué estaba mirando yo de mis amigos, de mis amigas hoy, qué miramos hacia atrás, qué miramos hacia adelante, dónde nos vemos. Y por eso un poco elegí esta foto, porque me hacía pensar en eso, en José, que me gusta conocerte. Te conozco a través de tu hijo, mirando a sus amigos, y ese instante y una escena también pensaba como en que uno puede imaginar una escena previa, imaginar una escena posterior, imaginar una posible escena actual o no, bueno, y eso, pensar un poco en la amistad y en lo amoroso que veo en cómo se miraba a los amigos, eso. Doy paso a Flash. Yo los voy a invitar a movilizarnos un poquito para allá, porque mi foto está exactamente del otro lado. Hay un poeta que se llama Franco Rivero que dice lo siguiente, dice: ¿viste que hay personas que tienen el corazón como un hogar? Que aún sin creer en la palabra hogar, ese corazón te gusta. Bueno, eso, así de simple. Y yo leía ese poema y me hizo acordar a esta foto que está aquí. ¿Qué es esta? Retomo lo que dice Juli y pienso en el magnetismo que hay acá. No sé si ustedes ven que hasta el frizz del pelo se conecta. ¿Se puede pasar más para acá si quieren así? Sí. La foto, que es muy lindo escuchar que están viendo la foto. Uy, perdón. Esas personas que son hogar.
magnético lo que hay entre ellos dos y me parece magnético lo que nos pasa, o me pasa a mí cuando lo veo. La mirada, las sonrisas, los pliegues de los cachetes, las camisas abiertas, ese modo en el que se ordena la tela, arman una composición como una danza, como un diálogo, como una conexión que está ahí, ¿no? Y que quedó ahí, guardada en el instante. Y entonces, al igual que mi compañera, yo me preguntaba, bueno, ¿de qué está hecha esta magia de la amistad? Que un poco sobrevuela todas estas fotos y que para mí esta mirada y esa composición encierra, ¿no? ¿De qué está hecha esa complicidad, esa confianza, esa construcción que nos permite pensar con otros, sentir con otros, vivir la vida con otros, y que es parte eso de nuestra humanidad y también es una conquista, ¿no? No es algo dado por sentado, no viene per se, es algo a lo que se apuesta, es algo que cuidamos, que creamos, a lo que le damos tiempo, a lo que debemos dar tiempo, la amistad, ¿no? Para nosotros, en los 90, también creo que la amistad y lo colectivo en sí, lo comunitario, fue una conquista política subjetiva. Con mis amigos, nosotros, nuestras tramas, estas tramas que son bálsamo, que son red, que fueron algo a construir en un momento en el cual, tal vez, como en el presente, el lazo está frágil, ¿no? Está lábil, las soledades y las privatizaciones, ¿no? Están ahí. Entonces yo creo fervientemente que mi hermandad con mis amigos fue una conquista política muy vinculada al 2000, 2001. Entonces cuando pienso en la amistad pienso en eso, y cuando pienso en la hermandad también pienso en eso. Con mis amigos tenemos una frase que nos gusta mucho decir, que es que nos gusta cuando podemos dormir la siesta juntos al sol, porque es el momento en el que podemos compartir tiempo de calidad. El tiempo también es una conquista política, al sol, en esa intimidad, en ese remanso, en ese sentirse calentito. Bueno, y esa es para nosotros una metáfora que mientras vamos creciendo nos acompaña en esa apuesta. Dormir juntos la siesta al sol. Yo arranco también desde los 90, antes de ir hacia la foto y retomando esto que contaba Fla, porque en primer lugar siento con esas dificultades que tiene uno para ser preciso, porque bueno, cambia el punto de vista a medida que uno crece, de muchas cosas en común entre el tiempo en que yo era adolescente y el tiempo actual, ¿no? En un clima social que tiene que ver posiblemente con el individualismo, con la privatización. Es imposible saber a ciencia cierta si es así o no, porque bueno, uno crece, mira hacia otro lado, tiene por supuesto prejuicios, pero hay una sensación, ¿no? Ahí, por supuesto no es solo mía, de un déjà vu, también con otras cosas, pero también con una herramienta para pensar ahora los vínculos, lo político, las formas de estar con otros y con otras. Y cuando pienso en mi infancia, en mi adolescencia, y cuando pienso en el lugar que tuvo ahí lo político, pienso en una foto, que es una foto que estaba presente en casi todos mis almuerzos, meriendas, cenas. Es una foto que ahora está acá. Espero que vayamos yendo hacia ahí, acá cerquita, en este caso. Es esta foto. Hay 4 personas que están más o menos mirando a cámara, o por lo menos de frente a cámara, 4 personas frente a cámara,
dos están mirando. De los dos que están mirando, uno es mi papá y el otro es Diego y está desaparecido. Y esa historia fue siempre parte de mi vida, ¿no? Porque bueno, porque era la foto que estaba en la cocina de mi casa, en el mueble donde había un montón de fotos familiares, ¿no? Fotos nuestras de más chicos, de mis abuelos, otras fotos de mis viejos, de más jóvenes, un montón de fotos, ¿no? Como son esos muebles llenos de fotos que están en las casas. Y esta foto, no es que yo recuerdo de alguna vez haber preguntado y que me hayan contado de una vez en particular, sino que bueno, era una presencia que estaba, la presencia de la foto, la presencia de Diego y la presencia de una historia reciente y no tanto, ¿no? Que en su momento, en los 90, era más reciente que ahora, ¿no? Digo, previa esa época a que nacieran muchos chicos y chicas que, por ejemplo, fueron, yo soy docente, alumnos míos y ya egresaron antes que nacieran, antes, por supuesto, que votaran, en algo que creo que hoy, ¿no? Vemos y decimos, che, estas personas hoy están, digo, mirando el mundo, bueno, con esta historia como pasado, y en ese momento, este pasado, ¿no? El pasado de Diego, el pasado que la historia traía, de la dictadura, era un pasado bastante reciente en cierto punto y sin dudas vivo. ¿No? ¿Vivo en qué? Bueno, en las historias, en las conversaciones. De alguna manera, esta foto en la que al mismo tiempo yo puedo encontrarme en un montón de rasgos propios, ¿no? La naturaleza, el camping, el sur en este caso, el estar disfrutando de ese entorno con amigos, ¿no? El lugar también de la amistad acá. Sin dudas la guitarra, la música, la guitarra que está muy presente en varias de estas fotos, que también yo siento que saco más presencia, porque bueno, son fotos que son inseparables de mi historia personal, entonces que las miro, por supuesto, desde ahí. Cuando pensé en elegir, en qué foto elegir, me daban ganas distintas y fui pensando en una y en otra y paseando, y en un punto sentía que era necesario elegir esta foto, empezar por esta foto, hablar de esta foto, porque bueno, vaya a saber por qué, era la foto que estaba en la cocina de mi casa cuando yo era chico, cuando yo era adolescente, y que al volver a verla hoy, yo la miraba de chico, siendo más chico que ellos acá, la miro hoy siendo bastante más grande, y en el medio me encuentro construyendo una vida que tiene mucho de lo que está latiendo acá, ¿no? Y que es de eso mucho que tiene, por supuesto, la historia del país y las presencias y las ausencias y todo lo que está invisible en la foto, pero que lo conozco porque sé que sucedió después, porque fue contado, porque fue narrado, porque fue conversado, y está también aquello que se ve y que tiene que ver con cierta manera de estar en la vida, que tiene que ver con la amistad, con la música, con la naturaleza. Y entonces, bueno, se cifran ahí un montón de cosas que me constituyen, sin dudas. Y pensaba en eso también, que tiene que ver con la historia de un país, la historia política, la historia social y la historia familiar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de la trama en que esas historias empiezan a ligarse? Puntos en los que a veces quedan ciegos porque no son contados, porque no tienen posibilidad de ser puestos. Hay una... la imaginación y la memoria están vinculadas. Nuestros recuerdos están llenos de ficción
y la escritura está siempre conectada con el recuerdo, incluso cuando lo que contamos está completamente inventado. Las situaciones, los personajes y los diálogos que se me iban ocurriendo respondiendo a esas preguntas, decía que los estaba recordando porque me fui dando cuenta mientras pensaba que en realidad venían de lejos y venían de conversaciones que tuve con mis viejos y sus amigos. Y ellos, mis viejos y sus amigos, se conocieron más o menos por la misma época que ellos, los de la foto. En realidad por ahí un poco antes, por ser un poco más grandes, pero bueno. Y fue a 700 kilómetros de distancia de acá, en la ciudad de Bahía Blanca. Y es un grupo grande que se sigue juntando hasta el día de hoy, y sus hijos, somos muchos, y también nos juntamos, varios de ellos, y los que tienen hijos, los nietos se van juntando también, se van empezando a hacer amigos también entre sí, en fiestas, en asados, en reuniones, ¿no? Y había una escena que se repetía mucho cuando yo era chico, que en la sobremesa de algunos asados empezaban a contarse las historias que habían vivido juntos en esta época. Y pasaba mucho que mientras los de mi edad se iban a jugar a las escondidas o a la pelota, yo me quedaba entre los grandes, escuchándolos. Y algunas historias eran heroicas, había historias de amor, había policiales, había suspenso, y también había comedia, que era algo que por suerte también había. Y a partir de esas historias aparecían palabras desconocidas. A mi viejo, por ejemplo, le tocó esconder las latas de la hora de los hornos. En su momento las escondió bajo de la cama porque era el más perejil del grupo, entonces Yoshi se tuvo que ir del país porque era el más jetón. Y todos sospechaban que el novio de Mercedes, que era una amiga del grupo, era un servicio. Y con esas palabras nuevas que fui conociendo, fui como armando el mapa de la historia de ellos, que también es nuestra historia. Y escuché muchos relatos, pero lo que nunca había visto eran fotos. Las pedí, las busqué, pero nunca aparecieron esas fotos. En los álbumes están las fotos de cuando eran chicos, iban a la escuela, hasta el secundario, y después del casamiento, en adelante toda la vida familiar. Y en el medio, un agujero negro. Y por precaución, sacaron muy pocas fotos. Después por miedo, las pocas que había, las quemaron o las escondieron también tan bien que nunca las volvieron a encontrar. Y en todos estos años, tratando de armar esa película, los sonidos siempre fueron como los que eran protagonistas, con esos diálogos, esas canciones. Y cuando escuchaba las historias, o cuando las contaba yo repitiendo lo que había escuchado, porque algunas son dignas de una película, siempre lo que se me aparecieran como planos medio cerrados, o sea, las figuras medio borrosas, los decorados no se terminaban de entender bien dónde eran, como esas recreaciones de los documentales de la tele que se hacían en otra época. Pero ahora los personajes, después de ver las fotos de la muestra, los personajes de alguna manera tomaron forma. Y el de la guitarra, por ejemplo, es Diego, porque ya sé que es Diego, pero yo lo veo y lo escucho tocar a Beto, que es el que siempre musicalizaba los asados, en los asados de la familia. Y la que lo mira y canta es Vivi, pero para mí es Marta, que es la mamá de mi amiga Vivi. Y el tren, no sé, puede ser que esté yendo a Tigre o también a Sierra de la Ventana. Sí. Sí. Todavía estoy en el fondo. Bueno, qué difícil después de todo al final. Me gusta que el soundtrack de fondo sea el juego de las niñas en la sala de al lado, porque una de las primeras preguntas que me hice cuando salió como la propuesta, yo estoy muy agradecida con Martín por organizarlo, pero a mí me invitó José, ahora no quiero decir nada, pero me preguntaba qué
lugar le depara a nuestra generación, a quienes estamos acá, la historia, el relato de la historia, ¿no? Porque un poco lo que decía Esteban recién de ese periodo negro, cada generación termina siendo como una representación simbólica o metafórica del mundo que les tocó vivir. Y yo muchas veces me pregunto, ¿vamos a ser los que nacimos en democracia? ¿Vamos a ser los que murieron en Cromañón? ¿Vamos a ser los adolescentes del 2001? ¿Cómo vamos a quedar contados en la historia? ¿Cómo nos van a contar? ¿O cómo nos vamos a contar? ¿O cómo nos vamos a retratar para que nos cuenten qué queremos que recuerden de lo que fuimos o que fuimos? Y en todas esas preguntas me hacía, y los voy a invitar a que vengan conmigo a ver la foto que yo elegí. Pueden pasar acá que hay mucho más lugar. Yo elegí esta foto porque es mi mamá y es muy hermosa. Hay que decirlo. Y porque en el 2004, cuando empezó el proceso de verdadera recuperación democrática, de reapertura de los juicios, de recuperación de estos espacios, un tiempo después, por el trabajo del equipo de antropología forense, encuentran los restos de Irene, que había sido una compañera y amiga de mi mamá en la escuela. Mi vieja, José, fueron al Carlos Pellegrini, yo fui a la misma escuela y en ese momento cuando encuentran los restos de Irene, yo ya era un poquito más grande y había empezado a estudiar diseño de imagen y sonido. Entonces como son esta cosa, yo ya era cineasta, entonces me enviaron un video para el velorio de Irene. No era la tarea más sencilla de encarar para ese momento. Y yo no tenía muy claro qué decir ni qué hacer con eso. Lo primero que me dieron fue como unos archivos JPG mal escaneados y en muy baja calidad de Irene. Y yo le dije a mi mamá, con esto no puedo hacer nada, como necesito algo más, pero no sé qué. Y ella me dijo, y vos llamalo a José, que tenía la cámara todo el tiempo, y preguntale a él. Yo lo llamé a José, le expliqué la situación y me dijo, yo alguna foto debo tener, pero no de Irene. Y acordamos en ver qué había. Y empezamos a digitalizar fotos y eran increíbles. O sea, yo no estaba viendo a Irene, pero a esa Irene no. Por ejemplo, vi fotos de mi tía Irene, que hoy tampoco puede estar acá, y que la extraño un montón. Y vi a mi mamá, a una mamá que nunca había visto, por más que fuera la misma que yo tenía al lado. Y los vi a todos ellos, los que estaban en mi casa los fines de semana, o sea, estaban todos de golpe en una parte de una historia que yo no conocía. Y me pareció que no tenía ninguna importancia si estaba Irene Weschler o no estaba Irene Weschler. Lo que estaba era algo que había que recuperar y que yo sentía que faltaba, y en ese momento no lo tenía tan claro. Porque lo que hice fue un video con música que solamente contaba todo lo que había habido antes de la desaparición, porque si no, quedaba solo contar la desaparición y la ausencia. Y en eso faltaba algo, y yo tardé muchos años en poder darme cuenta de eso, porque tuve mucho tiempo de enojo, porque mi mamá es sobreviviente de un centro clandestino de detención y yo conocí su historia siendo bastante grande. La conocía parcialmente y por muchos años me costó mucho entender que yo pensaba que la información que me faltaba tenía que ver con toda la parte dolorosa. Y en 2009, y gracias a la reapertura de los juicios, en 2019, mucho más acá, mi vieja pudo testificar por primera vez. Y pude escuchar su historia. Y escuché toda la información que quería, de la que me había quejado que faltaba, y de la que yo creía que era lo que me dolía. Y lo que voy construyendo con el tiempo es la sensación de que lo que faltaba no tenía que ver con esos datos fácticos o dolorosos nada más, sino con que de repente es una generación de la que no se puede
o es muy difícil encontrar la manera de relatar los momentos de encuentro, de disfrute, de placer. Qué difícil y qué nudos morales se nos arman para hablar de un desaparecido que antes de desaparecer vivió el placer, conoció el placer, el disfrute, el gozo, y que no fue todo armas abajo de la cama, ¿no? Porque también esa construcción de un enemigo peligroso, cuando el enemigo peligroso son un montón de jóvenes idealistas yendo al Tigre con un mate, también empiezan a aparecer cosas difíciles, y creo que es justo que recuperemos la alegría y las miradas y la amistad, y yo creo que tengo mucha suerte de tener a mi vieja y a todos sus amigos para seguir haciendo estas preguntas, y al menos en lo personal trabajo hace muchos años para juntar muchas historias y reescribirlas como me salga. Seguro que las cambio, les pido mil disculpas, pero espero algún día poder estar en un asado y que me pregunten y tener historias de los abuelos para contar, que no solo sean de dolor, que no solo sean de ausencia, y que recuperen también como la presencia. Y mi sensación, después de que mi vieja pudo testificar, después de que todas estas cosas empezaron a nombrar y a pasar, es que la relación y la mirada de la chica de esta foto y la de mi vieja de hoy se acercaron mucho más. Esa distancia creo que no tenía que ver con conocer lo más triste, sino con que volviera a aparecer también toda una vida posible de ser vivida, que es justa, y que creo que tenemos que lidiar como con un montón de culpas, ¿no? Para poder también narrar. Entonces me parece que hay un montón para hacer, y que por eso tiene sentido que estemos acá, y que por eso es tan generoso de tu parte abrir un archivo privado, ¿no? Más allá de que sos un fotógrafo, no son unas fotos que hiciste por trabajar. Abriste tus recuerdos, y al menos para mí significó un montón. Como tampoco importaba si no está Irene, creo que puede ser la historia de un montón de gente. No hace falta que pueden ser, como decía Esteban, los recuerdos de todos, y eso es lo que me parece que está bueno y que me conmueve de estas fotos, y me encantan, me resultan hipnóticas. ¿Les parece? Volvemos allá. Bueno, este evento es también un poco el cierre de la muestra. Estuvo varios meses acá, y entonces estuvo varios meses acá y ya termina, por lo menos en esta edición acá en el Conti, que es también tan especial que esté. Y bueno, entonces también a partir de estas historias y pensando esto en quienes están acá enfrente, quizás porque me gusta, también creo que nos gusta acá pensar una dinámica que no tenga tanto que ver con un panel y el público. Me da ganas de abrir un poquito a la circulación del micrófono y retomar también estos ecos de estas historias, preguntas, reflexiones que fuimos trayendo, que tienen que ver sin dudas con nuestra generación, con el desafío también creo de nuestra generación en este momento, y en una pregunta que creo que para nosotros, creo que estuvo dando vueltas y para nosotros es algo presente constantemente, una pregunta, bueno, ¿cómo seguimos contando esta historia? ¿No? Que también, bueno, se va transformando los modos de contar la historia, y es necesario que se vayan transformando, tanto como es necesario volver a contar esta historia. Y bueno, de alguna manera nos parecía esta una ocasión para volver a traer esa
esa pregunta con todo lo que implica abrirla y bueno, ver qué palabras, qué caminos, qué formas, qué modulaciones encuentra. Así que bueno, si les parece, sin decir ahora más de acá, aunque después sigamos conversando, abrimos el micrófono para escuchar lo que tengan ganas de compartir de lo que quedó, que tenemos muchas ganas de escuchar. Era la opción. Bueno, Acércate al micrófono. no sé cuándo voy a poner a hablar porque estoy atravesado por la emoción. Pensaba recién cuando Martín decía, bueno, ¿cómo vas a seguir contando esta historia, ¿no? ¿Cómo hacer para que esta... Digamos, por un lado pensaba en la carga que también significa para los que vienen después seguir tratando de mantener esta historia. Pero por otro lado parecería como que es necesario seguir manteniéndola, ¿no? De la misma manera, digamos, que para mí, como descendiente de una familia judía, de las cuales escaparon de Europa, digamos, necesito que esto siga existiendo y que se transmita. Creo que no podemos de ninguna manera dejar de que, por más que sé que es un peso para las generaciones que vienen, decir, che, ¿cómo seguimos contando esto que pasó? No puede ser olvidado. No puede ser olvidado por esto de la memoria, porque de alguna forma es tratar de que no vuelva a suceder, digamos. Las garantías están perdidas, ya sabemos, las seguridades están perdidas, pero por lo menos para que esto perdure y sea algo que otras generaciones puedan seguir mirando y decir, che, esto no puede volver a pasar, ¿no? No sé, por otro lado, vuelvo a decir, estoy terriblemente emocionado por todo lo que estuvieron diciendo ustedes, por las historias y cómo esto fue atravesando también, cómo este adolescente que era yo hace unos cuantos años, trae hoy algo que pueda movilizar otras generaciones y que puedan encontrar ahí algo de lo que fue por ahí, como decías, ¿no? Bueno, había vida, había guitarras, el río, salir, qué sé yo. Digamos, no que éramos los que eso eran los asesinos, diablos o inocentes, éramos adolescentes, y tanto como los adolescentes de hoy, y creo que esto es lo que tiene que seguir perdurando y viviendo, ¿no? Así que bueno, y les agradezco mucho a todos ustedes lo que hicieron y lo que plantearon, y bueno, los que están presentes también. Gracias. ¿Qué? Silencio de radio. Acá. ¿Qué tal? Bueno, yo soy un hermano del país de Diego, precisamente, y lo que anda dando vuelta en mi cabeza es, bueno, Diego dio su vida para que no estemos como estamos. O sea, y digo, ¿pero para qué dio su vida? Si íbamos a estar igual, ¿no? Y bueno, pero quedó eso, es el símbolo de que hay gente que dio su vida para que no estemos en la situación que estamos ahora. Que íbamos a estar igual si no la daban. Pero la realidad es que ellos decidieron darlo. Y no sé, no quiere decir esto que haya sido en vano, tal vez todo lo contrario. Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Soy Jeremías, el hijo de Horacio, sobrino de Diego. Me pareció muy interesante cómo compartieron, digamos, todos como la experiencia que tuvieron cada uno con la foto que eligieron y después los motivos por los que eligieron, por ahí que algunos la hayan elegido por motivos más personales, y algunos más bien, que nada, que te late un poco también, digamos, a mí me imagino
más acá. Hola, ahí va. Muy direccional. A mí me hubiera pasado exactamente lo mismo. Yo tengo un vínculo muy parecido con una foto de José, que habremos hablado en otro momento. Es una foto de Diego que tiene mi viejo. Siempre la tuvo en su cuarto. Y estas cosas que también nos suceden un poco de manera universal. Tengo muchos recuerdos de ver esa imagen, y esa imagen como muy impregnada y generándome como muchas preguntas desde que tengo 3 años, tengo noción de la vida, ver esa foto y que me llene de preguntas. Tengo recuerdos también, bueno, mi hermano que está allá atrás, explicándome, mi hermano más chiquito explicándome quién era la persona que salía en esa foto, y eso como movilizándome mucho, e incluso haciendo como también con estas cosas también que van surgiendo cosas, haciendo como hipótesis de muy chiquito de quién era mi tío, tipo, qué le había pasado a mi tío. Me acuerdo de tener como unos pensamientos fugaces de que por ahí mi tío era un delincuente, una cosa así, no sé de dónde habría sacado esa idea, y había muerto a los tiros con la policía, una cosa así, no sé, por haber visto alguna película, una cosa así. Y bueno, tiene que ver, me pareció muy lindo, digamos, con muchas de estas cosas que surgieron entre ustedes, de que nada, estas fotos también representan gente muy particular, y a mí por ahí las fotos de mi tío me llaman más, porque son las que me traen como hablabas vos, de una necesidad de revivir y entender un poco mi propia historia familiar. Y nada, pero a la vez son fotos que las podemos también ver y ver cómo están compuestas, incluso desde su propia espontaneidad. Y nada, gracias José, como siempre, por haberlo hecho, aunque lo hiciste como lo haría cualquier otra persona ahora, quizás con una capa en la mano y sin la idea de después, 40, 50 años después, de volvernos acá, pero nada, solo eso. Gracias. Si me bancan, yo leo algo. Claro, no sé, pienso que José, el ojo fotográfico de él, comprime el tiempo entre el momento que se sacaron las fotos y esta actualidad, ¿no? Me parece como una especie de milagro el hecho de que exista esta foto, ¿no? Bueno, voy a leer un capítulo de un libro que se llama El Faro, el capítulo. Jeremías, hijo Horacio, sobrino. Yo tengo. Ahí no puedo hablar. Tengo una relación. Soy especial conmigo. Tengo, no sé si la maldición o bendición, de parecerme mucho a él. Me lo dijo José, me lo dijo Vivi. Y cada vez que voy al baño no puedo no verlo. Perdón. Y me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, cuando fui al Parque de la Memoria, fui a ver bien su placa, y la leí bien. Dice Diego Toffe, 21 años. Yo la vi y dije que para toda mi vida había sido gracias. Un tipo, para mí de chico era un tipo, no sé, grande. Papá me acuerdo, por ahí no se acuerda, mi viejo, perdón que estoy saltando en momentos. Cuando yo era chico, le pregunté a mi viejo quién era Diego. Y por ahí, porque no quería contarme toda la historia, me dijo algo que creo que igual es verdad. Que era el que luchó por los derechos de otros. Y
eso en mi cabeza era un héroe. Y un héroe para mí es alguien grande, un adulto de 30 años. Cuando me enteré que desapareció a los 21 dije, era un pendejo. Era un pendejo como yo. Y cuando llegué a los 21, yo sentía que no sabía nada de la vida, ahora menos, tengo 23. Creo que aunque llegue a los 70 no voy a tener idea, pero yo me preguntaba qué le pasaba a Diego a los 21. Encima, con todas las cosas que tenés que pensar a los 21, encima te persiguen, te tenés que cambiar de nombre, no podés ver a tu hermano menor. Y yo siempre en mi cabeza pienso en momentos que podía haber tenido con él, siendo mi tío. Por ahí crecí odiándolo, no sé, pero me gusta pensar en eso. Y es como si lo extrañara sin haberlo conocido. Y viendo estas fotos, lo veo y digo, lo veo a él, o sea, como persona, como adolescente, como fui yo alguna vez, con sus inseguridades que habrá tenido, habrá amado a alguien, tendré ilusiones, y es triste, ¿no?, pensar en mi generación, gente mía que por ahí nunca va a ver estas fotos. Y no ver que era gente, que eran personas como la gente de mi edad, o más chica inclusive. Pero quiero igual decir que mientras yo y mis hermanos, bueno, y mis primos que no están acá, sigamos caminando con la cara de Diego, nadie se va a olvidar. Pero recargado, porque yo hoy celebro, celebro esta nueva mirada de estas fotos. Celebro que Diego y tantos otros Diegos estén presentes en todos nosotros. Y celebro algo que es muy fuerte, que es el culto a la amistad, porque estas fotos reflejan el culto a la amistad y no en vano muchos o varios de los que están presentes en las fotos siguen formando parte de la cotidianidad de José y a otros, por suerte, nos dieron permiso para entrar después. Y lo que más me conmueve es que los hijos, nuestros hijos y amigos de nuestros hijos, aprendieron, mamaron el culto a la amistad y lo siguen militando, ¿no? Entonces celebro esta militancia de la vida, de recordar, no olvidar y resistir a través de estos vínculos. Gracias, José. ¿Cómo era tu nombre? Sí, Alejo. Me encanta poder escuchar a Jeremías o Alejo, que son más jóvenes, aunque me hacen sentir vieja, porque él dijo adulto de 30 años, ¿qué nos queda, chicos? Ya somos más que adultos, es terrible lo que pasó, pero bueno, fuera de eso,
Creo que, y también algo que dijo el hermano de Diego, que las historias, o sea, no es casual, yo antes creo que no me presenté, me llamo Lucía, y yo soy diseñadora de imagen y sonido, trabajo en cine, y Esteban trabaja en cine, y acá somos todos teatro, literatura, cine, como no me parece casual que y aunque sea un poco pesado, creo que es irremediable que las generaciones que nos suceden cargan con la responsabilidad de contar las historias. Y yo creo en el peso y el poder de las palabras. Creo que la forma de contarnos y contarnos... Perdón, él es diseñador de imagen y Alejo estudia teatro. ¡Vamos! Bueno, quieren venir acá. Les ponemos unas sillitas. No, pero quiero decir que no solo con la aportación de cara, sino que con la forma que construyas los relatos que construyas y que construyamos y los diálogos que generemos y las amistades en general son refugios para poder armarnos de esos relatos. Creo que también construimos futuro. Y, por ejemplo, yo tal vez es una necesidad personal de convencerme, pero para mí nadie dio la vida, se las arrebataron, porque nadie se imaginó que ese iba a ser el final. Y yo quiero seguir pensando eso porque no creo que el objetivo de nadie fuera la muerte. Me parece que los ideales que empujaban la lucha ahora los vemos como con distancia y se sienten como utópicos e inalcanzables. Sí, lo que pasa es que yo tuve conversaciones con Diego y para Diego era irrelevante si la vida se le iba. Era irrelevante, él hablaba, mira, yo tengo que hacer esto y me pueden torturar, que yo. Y yo lo escuchaba como un niño, digamos, asombrado, azorado y con una... Era totalmente temerario, entonces yo lo siento así. Obvio, pero porque creo que el lenguaje construye también como las verdades de cada época, ¿no? La vez pasada yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Cultura, en la gestión anterior, y discutía con un compañero del ministerio que me dijo, se llevaron a los mejores. Y yo le dije, ese es el discurso de los milicos, porque no había ninguna razón que designara que esos que fueron llevados tenían que ser llevados, no eran mejores ni peores que nadie tenía por qué perder la vida. Entonces, para mí en esos discursos y en la construcción de los relatos y de las historias va a estar todas las versiones de Diego que ustedes quieran que esté. Obvio que en tu recuerdo y en tu historia debe estar esa afirmación impactante y dolorosa. No le interesaba, no importa, bueno, si me tenía que llevar la vida, bueno. Pero por ahí no es que, por ahí no le interesaba, pero por ahí vos tenés la posibilidad de contártelo de 1000 maneras distintas en las que él, para defender a su hermano menor, por ejemplo, tenía que decirle que no le interesaba porque era demasiado peligroso lo que estaba haciendo. No era un kamikaze, un tipo que iba, no era eso, no estoy diciendo eso. Es que lo que yo estoy diciendo al revés, es que no nos queda otra que para que todos esos que no están acá van a ser lo que contemos que son, porque lamentablemente no están para contarse a sí mismos. Entonces ahí creo que es un poco duro, pero que también es una hermosa misión acarrear y contar y defender como esas ideas y esas identidades y entender también, ¿no?, como con qué palabras nos contamos y elegirlas. Por algo atacan el cine, o sea, yo posiblemente me tenga que poner un puesto de salchipapa, pero quiero decir, no por nada es tan peligroso que Samba dialogue con San Martín y hagamos películas. Si fueran solo una pérdida de plata, las harían solo rentables, pero creo que no se trata de eso, nada más, que la discusión es otra. Y nada, eso, tal vez yo di muchos años clase en la universidad y lo único que tenía para decirles a mis estudiantes siempre, y era lo que me sostenía en ese lugar, era tener algo para decir. Creo que la vida se trata de todo el tiempo tratar de encontrar cómo contarnos y para poder estar, porque si no es muy duro. Entonces creo que hay que inventarse las formas de contarnos, de defendernos, y que eso también es darle vida a Diego y a todos los Diegos, y que está bueno. Sí, o sea, no sé, me parece lindo, me parece como un poco de justicia, ¿no? Qué sé yo, no sé, por ahí es medio optimista además, pero para este contexto. Sin optimismo de feria. No, me quedaba pensando en nuestro rol como generación. Recién Lu decía cómo nos vamos a contar, qué tendremos para contar nosotros.
Y hoy nos reíamos antes de empezar porque decíamos, debe ser de las últimas veces que nos convocan como jóvenes a algo. Y ya ni lo somos, miren, la conversación. Ya no. Pero a mí me resulta como una incógnita y un desafío vital. La pregunta por, no solo cómo nos contamos o quiénes fuimos o dónde están las huellas de nuestra historia nacional, en nuestra historia familiar, sino también qué rol nos toca hoy, ¿no? Qué rol nos toca hoy pensándolo no desde el imperativo moral de nos toca llevarla, que me parece que es como un montón, pero sí me pasa que pienso y digo, fuimos los adolescentes de los 90, ¿no? Los chicos de pequeños jóvenes adultos en los 2000, y ahora en la que estamos, que nos toca, ¿no? Y siento que nos toca, como en un punto nos toca, nos hicimos adultos y esta es la batalla que nos toca dar, este presente es la batalla que como adultos nos toca dar. Y en ese sentido, y lo digo, insisto, sin imperativos morales ni históricos, me parece un desafío vital y político espectacular. Lo digo desde nuestra tarea micro, que es la docencia de cada día, y poder pensar qué es lo que uno tiene para construir, para edificar, cuando sentimos que todos los bordes están falseados, ¿no? Todo gira en falso, ya no sabemos lo que está bien, lo que está mal, vale cualquier cosa. ¿Dónde está la tarea ahí? Y entonces, sin derrotismo y sin hacer propios los discursos decadentistas sobre nosotros mismos, ¿no? que estamos escuchando todo el tiempo, siento que también lo que nos interpela como generación es levantar los petates y dar batalla en este contexto. Desde lo pequeño, desde donde se pueda, pero sobre todo sin asumir discursos derrotistas ni decadentistas, que me parece que es lo peor que nos puede pasar. Bueno, para empezar a ir cerrando, una cosita más quería subrayar también de algo que dijo Alejo hacia el pasar, pero pensando también esto en la época que nos toca y cómo vamos rearmando los modos de decir y de contar, que la verdad de luchar por los derechos de otros, ¿no? Como he dicho, de una manera muy sencilla, muy clara, elocuente, que es algo que cuando escuché eso digo, también sí, nosotros privilegiados en muchas cosas, quienes estamos acá, también ser conscientes de eso y retomar eso, que me parece que no es algo menor y menos todavía en este momento, ¿no? En ese, me parece que cada tanto toca esto, volver a rearmar el rompecabezas, ver cuáles son las piezas, cuáles son los lugares, las palabras. Quizás son estos encuentros de contarnos, de escucharnos, de mirar. Creo que son también momentos para decir, cuáles son los hilos que volvemos a agarrar para reconstruirnos, y me gustó eso también, que por supuesto no es que es nada ni sofisticado ni novedoso, pero en su sencillez creo que tiene una potencia. Y la idea de hoy de este encuentro tenía que ver con volver a mirar las fotos, o mirar las fotos, en mi caso volverlas a mirar después muchas veces, y de muchos otros también. Desde otro lado, eso creo que es lo que estuvimos haciendo, y seguramente seguirán su derrotero por ahí, y seguiremos nosotros con estas historias a cuestas, contándolas, compartiéndolas, escuchando. Eso, les doy las gracias. Papá, si querés decir algo más para cerrar.